Bienvenidos una vez más a su canal favorito, donde desentrañamos los misterios y las historias que nos tienen a todos pegados a la pantalla y a las redes sociales. Hoy prepárense para un viaje emocionante porque lo que vamos a contarles ha sacudido los cimientos de la industria, ha encendido las redes sociales y ha provocado una auténtica revolución en las portadas de las revistas, no solo en Italia, sino en todo el mundo. Estamos hablando de un reencuentro que muchos creían imposible, una unión que ha hecho soñar de nuevo a millones de fans, Demet Özdemir y Can Yaman, juntos de nuevo. ¿Y en Italia? La simple mención de estos nombres en la misma frase ya es explosiva, ¿verdad? ¿Es esto el presagio de un nuevo capítulo en sus vidas profesionales, o quizás, y aquí viene la pregunta del millón, algo más personal? Si eres nuevo por aquí y te apasiona el universo de las estrellas turcas, los dramas que nos roban el aliento y los chismecitos que nos mantienen al filo del asiento, no olvides darle al botón de suscribirte y activar la campanita para no perderte ni uno solo de nuestros vídeos. Créanme, este y los que vienen, no se los querrán perder por nada del mundo. Así que pónganse cómodos, sírvanse un café o un té turco, y prepárense para sumergirnos en esta fascinante historia. Para entender la magnitud de lo que significa que Demet Özdemir y Can Yaman estén juntos en Italia, primero tenemos que viajar un poco al pasado, ¿recuerdan? Retrocedamos al año 2018 cuando una serie turca, que en español conocimos como Pájaro Soñador, o Erkenci en su idioma original, irrumpió en nuestras vidas. No era una serie cualquiera, era un fenómeno global. Y en el corazón de ese fenómeno palpitaban dos nombres que se convirtieron en sinónimo de química, de magnetismo y de una conexión innegable, Demet Özdemir y Can Yaman. Sus personajes Sanem y Can nos robaron el corazón con su historia de amor, sus miradas, sus gestos, sus risas y sus lágrimas. Pero no era solo la ficción lo que atrapaba, era la chispa que traspasaba la pantalla. La química entre Demet y Can era tan real, tan palpable, que el público no tardó en bautizar a la pareja como Candem, y el deseo de verlos juntos en la vida real se convirtió en un clamor universal, una esperanza compartida por millones de fans alrededor del planeta. Durante la emisión de Erkenci, los rumores de un romance fuera de cámaras eran constantes. Cada foto, cada mirada en eventos promocionales, cada pequeño desliz en entrevistas se analizaba con lupa. Ambos, como es habitual en la industria, mantuvieron una postura ambigua, alimentando sin querer la fantasía de sus seguidores. Era el sueño de la pareja perfecta que saltaba de la pantalla a la realidad. Sin embargo, una vez finalizada la serie, sus caminos comenzaron a divergir, al menos públicamente. La especulación se mantuvo por un tiempo, pero poco a poco cada uno tomó rumbos profesionales y personales distintos, dejando a los fans de Candem con el corazón dividido y la ilusión de un romance real, lamentablemente, desvaneciéndose. Analicemos qué ha sido de ellos por separado, porque esto es clave para entender el impacto actual. Can Yaman, el apuesto actor con su melena y su carisma arrollador, decidió dar un giro monumental a su carrera. Se mudó a Italia, un movimiento audaz y estratégico. No solo aprendió el idioma con una rapidez impresionante, sino que se sumergió de lleno en la cultura y la industria italiana. ¿Y los resultados? Spectaculars. Can se convirtió en una mega estrella en Italia. Su participación en Viola come il mare, una serie policial romántica, fue un éxito rotundo, consolidándolo como uno de los actores extranjeros más queridos y reconocidos en el país. Además se embarcó en proyectos de gran envergadura como Sandokan, una ambiciosa producción que promete ser un hito en su carrera, y El Turco, otra serie internacional que demuestra su creciente alcance global. Paralelamente, Can ha canalizado su popularidad en causas benéficas, fundando la asociación Can Yaman for Children, lo que ha reforzado su imagen pública como una figura comprometida y admirable. Su base de operaciones, su hogar y su futuro profesional parecen estar firmemente arraigados en la península itálica. Por su parte, Demet Özdemir, la brillante y talentosa actriz, no se quedó atrás. Tras Erkenci, su carrera siguió en ascenso imparable en Turquía y más allá. Protagonizó dramas exitosos y aclamados por la crítica como Doğduğun Kaderindir, donde demostró una increíble versatilidad actoral en un papel mucho más complejo y dramático. Posteriormente nos cautivó en Ankara, otra serie que ha recibido excelentes críticas y la ha mantenido en la cima de la popularidad. En el ámbito personal, Demet también vivió un capítulo importante al casarse con el cantante Oğuzhan Koç en una boda espectacular que fue portada de todas las revistas. Sin embargo, y para sorpresa de muchos, esa unión llegó a su fin y la P.
Areja se divorció. Este hecho es importante, ya que posiciona a Demet en un momento personal de soltería y de intensa concentración en su carrera. Ella sigue siendo una de las actrices más solicitadas y respetadas de Turquía, con una base de fans leal y global. Y ahora, llegamos al meollo de la cuestión, al epicentro de la revolución en las revistas Demet Özdemir y Can Yaman, juntos en Italia. La noticia o más bien los rumores y las primeras imágenes, comenzaron a circular como la pólvora. De repente las redes sociales explotaron. Unas fotos, quizás discretas al principio, luego más claras, comenzaron a aparecer. Paparazzi italianos, siempre al acecho, lograron captar a los dos actores en lo que parecía ser un encuentro, una reunión, o incluso algo más. Las portadas de las revistas italianas no tardaron en hacerse eco de la noticia con titulares gigantes y sensacionalistas: el reencuentro más esperado, Can Yaman y Demet Özdemir, juntos de nuevo en Roma, ¿renace el amor o nace un proyecto épico? La efervescencia fue tal que rápidamente trascendió las fronteras italianas, llegando a Turquía, a España, a Latinoamérica, a cada rincón del mundo donde Erkencikus dejó huella. La pregunta en la mente de todos era la misma: ¿qué significa esto? ¿Qué hacen juntos en Italia después de tanto tiempo y de caminos tan distintos? Inmediatamente surgieron dos hipótesis principales, ambas igual de intrigantes, pero con implicaciones muy diferentes. La primera, y la que hizo que los corazones de los fans de Candem dieran un vuelco de emoción, fue la de un posible reencuentro romántico. Imaginen la historia: después de años de separación, de vivir sus propias vidas, de éxitos individuales y también de desafíos personales, el destino los vuelve a unir, precisamente en un país extranjero, en la patria adoptiva de Can. Sería la historia de amor perfecta, el final feliz que los fans siempre desearon. Demet, recién salida de un divorcio, y Can, siempre reservado sobre su vida privada pero ahora en una etapa de consolidación profesional, podrían haber encontrado el momento y el lugar para darle una oportunidad a lo que muchos creían que era un amor reprimido. La idea es poderosa, romántica, casi cinematográfica. Sin embargo, y con la madurez que ambos han demostrado en sus carreras y vidas personales, la hipótesis más fuerte, la más plausible y, francamente, la más emocionante desde una perspectiva profesional, es la de una colaboración laboral de proporciones gigantescas. Y aquí es donde la verdadera revolución se gesta. ¿Qué tipo de proyecto podría unir a Demet Özdemir y Can Yaman en Italia? Las posibilidades son infinitas y cada una es más fascinante que la anterior. Podríamos estar hablando de una nueva serie de televisión, quizás una producción italiana que integre el inmenso talento de Demet, o incluso una coproducción turco-italiana, un puente entre dos culturas televisivas que están en auge. Imaginen la explosión de popularidad si protagonizan un drama romántico, tal vez con tintes de comedia, que aproveche al máximo esa química innegable que los hizo famosos. Un proyecto ambientado en los pintorescos paisajes italianos, con el encanto de Can y la frescura de Demet, sería un éxito garantizado. Pero no se limitaría solo a series. También podría tratarse de una película, una superproducción que busque conquistar no solo el mercado europeo, sino el global. O, ¿por qué no?, una campaña publicitaria de alto perfil. Ambos son figuras influyentes, con un atractivo masivo para marcas de lujo, moda o estilo de vida. Una campaña conjunta sería un golpe maestro de marketing, capitalizando la nostalgia y el anhelo de sus fans. La opción más ambiciosa, y que seguramente sería un sueño para muchos, aunque quizás la menos probable, sería una especie de secuela o spin-off de Erkencikus, una continuación de la historia de Sanemi Can, pero ahora en un contexto italiano, más maduros, con nuevas aventuras. Eso sí que sería una auténtica bomba. Lo más probable es que se trate de un proyecto completamente nuevo, diseñado específicamente para ellos, aprovechando su reconocimiento individual, y sobre todo, esa química que una vez que existe, nunca se olvida. Este proyecto, si se confirma, sería una jugada estratégica maestra. ¿Por qué ahora? Can ya está consolidado en Italia, ha demostrado su capacidad para trabajar en un nuevo idioma y adaptarse a otra cultura televisiva. Demet, por su parte, sigue cosechando éxitos y está en un momento de su vida donde quizás busca nuevos desafíos y horizontes internacionales. La combinación es explosiva. El momento es perfecto. El mercado está hambriento de historias románticas con este calibre de estrellas, y la nostalgia por Candem es un activo invaluable.
Este reencuentro profesional no solo sería un hito en sus propias carreras, sino que podría sentar un precedente para futuras coproducciones entre Turquía e Italia, abriendo puertas a otros talentos y enriqueciendo la oferta televisiva global. La reacción de los fans de Candem ha sido, como era de esperar, eufórica. Las redes sociales se han inundado de mensajes de alegría, teorías, análisis de las fotos y, por supuesto, de la eterna esperanza. Es como si el universo les hubiera concedido un deseo largamente anhelado. Para muchos, esto no es solo un reencuentro de actores, sino la materialización de un sueño, la confirmación de que la magia entre ellos sigue viva. Este fervor demuestra el poder de una buena historia de amor y, sobre todo, el poder de la conexión entre dos actores que logran trascender la ficción. Desde una perspectiva de la industria, este posible proyecto es una lección de estrategia y de cómo capitalizar la química entre estrellas. En un mundo donde la atención es el bien más preciado, traer de vuelta a una pareja icónica como Demet y Can es garantizar titulares, audiencia y, por ende, un éxito comercial masivo. Además, consolida a Can Yaman como un puente cultural entre Turquía e Italia, y eleva aún más el perfil internacional de Demet Özdemir. Por supuesto, un proyecto de esta magnitud también conlleva una inmensa presión. La expectativa de los fans será altísima, y el desafío para ambos será recrear esa magia sin caer en la repetición, ofreciendo algo fresco, innovador y a la altura de las leyendas que ya son. En resumen, hemos explorado el impactante y fascinante reencuentro de Demet Özdemir y Can Yaman en Italia, una noticia que ha encendido las alarmas y, sobre todo, los corazones de millones de seguidores en todo el mundo. Desde la inolvidable química de Erkencikus hasta sus brillantes carreras individuales, pasando por la explosión mediática de su aparición conjunta en Italia, todo apunta a que estamos ante un momento crucial. Aunque el corazón de muchos anhela un reencuentro romántico, la señal más fuerte y prometedora apunta a una colaboración profesional de dimensiones épicas, un proyecto que podría redefinir sus carreras y el panorama televisivo internacional. Es una historia de ambición, talento, nostalgia y el poder inquebrantable de una química que se niega a desaparecer. Gracias por acompañarme en este análisis apasionante y por ser parte de esta comunidad que vive y respira el entretenimiento turco. Ahora quiero saber su opinión, es lo más importante para mí. ¿Qué creen ustedes que significa este Juntos en Italia? ¿Es el proyecto soñado que todos esperamos, una serie o película que nos dejará sin aliento? O quizás, y solo quizás, la llama del amor ha encontrado una segunda oportunidad bajo el sol italiano. Dejen sus teorías, sus deseos, sus expectativas, todo lo que piensen en los comentarios de abajo. Me encantará leerlos y debatir con ustedes. Si les gustó este vídeo, si se emocionaron con esta noticia y si creen que Demet y Can son pura magia juntos, no olviden darle un buen me gusta, compártanlo con todos los fans de Demet y Can que conozcan, con sus amigos y familiares, con todo el mundo. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal y activen la campanita para no perderse ninguna de nuestras próximas entregas. Nos vemos en el próximo vídeo cargado de más noticias y análisis del apasionante mundo de las estrellas turcas. Hasta pronto.